Muy buenos días, familia del Señor. ¿Cómo amanecen hoy? Vamos a abrir la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 5. Y quiero, por favor, que podamos leer, si me lo permiten. Vamos a leer del versículo 21 hasta el 24, que es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Seguimos Efesios 5, versículo 21. Ustedes tuvieron la dicha el domingo pasado de recibir la instrucción, la exposición bíblica de boca de nuestra hermana Nelis. Ella estuvo compartiendo un pasaje previo a este, y yo quiero ponerlo un poquito en contexto para que empecemos a retomar el estudio, porque ahora vamos a cambiar, en este punto vamos a cambiar de componente. Entonces, vamos a leer lo que dice la Escritura. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Está apareciendo ahí en su pantalla, ¿verdad? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 22. Las casadas, ¿cuántas casadas hay en esta mañana aquí? Hay un buen número. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Verso 24. Así que, concluye Pablo, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. Dicen todos. Ok. Entonces el énfasis es importante. ¿Tienen que estar sujetas en qué? Muy bien. Hermanos, ¿qué se ha dicho hasta aquí? Mírenme acá ahora, mírenme acá. ¿Cómo se llama esta gran serie de sermones consecutivos que hemos estado haciendo en la carta de Efesios? Una nueva vida, un nuevo andar, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Bueno, hemos considerado el andar del cristiano en el mundo. ¿Se acuerdan que íbamos a ver 3 componentes? Ya concluimos el primero, que era el cristiano y su modo de andar en el mundo. Pero hoy vamos a empezar una nueva etapa, y ahora cómo vamos a vivir como cristianos, pero ahora en el contexto del hogar. Déjeme decirle algo: ¿a usted le es más fácil parecer cristiano aquí en esta sala? Más bien actuar como cristiano. Pero uno de los desafíos más difíciles es actuar como cristianos en nuestro hogar. Porque qué bonito predica usted, pastor, pero vaya y pregúntele a la esposa del pastor cómo es el pastor. ¿Me está entendiendo? Entonces, Pablo no se olvida que nosotros no solamente nos movemos en un contexto general, que es lo que él acaba de exhortarnos en todas estas entregas, sino que él entiende que nosotros también tenemos un contexto más íntimo, que es donde estamos interactuando, en este caso, en las relaciones. Así que el apóstol enfoca ahora nuestra atención en cómo debemos ser cristianos en este hogar, y comienza a pensar en cómo Satanás pone de manifiesta su atención sobre los hogares. Permítanme leer lo que escribía para ustedes. La institución más fuerte que Satanás ataca, el enemigo de nuestras almas, el adversario, el diablo, ataca desesperado y despiadadamente, es la familia. Y Satanás sabe que la familia es el núcleo del cual depende el buen funcionamiento de la sociedad humana. De ella depende la estabilidad de la nación, de ella depende la estabilidad de la iglesia. Familias, si la familia anda mal, todo va a andar mal. Si mi casa anda mal, por mucho ministerio que yo tenga, por muy usado que yo sea, no voy a estar bien, voy a tener una pata coja. ¿Se entiende lo que digo? Hablo acá de como pastor, y me imagino que eso traduce también para tu vida. Cuando usted llega a la iglesia y está un poco peleado, un poquito peleadito con su cónyuge, usted no disfruta la alabanza como en otras ocasiones. ¿O estoy mintiendo? Cuando usted viene con un dolor en su corazón respecto a la situación particular que tiene un hijo, no importa si ese hijo tiene 5 años, 15 años o 40 años, hay una aflicción y una carga en su corazón. Y Satanás sabe que estas cosas nos atribulan, y por eso va a lanzar todos sus ataques, todo su arsenal, todos los misiles espirituales para destruir la familia. Así que cuando las familias andan mal, todo anda mal.
Por eso Satanás va a lanzar ataques muy violentos contra el esposo en la relación con su esposa. Va a lanzar ataques violentos contra la relación de los padres con sus hijos. Y si él logra penetrar allí, escúchame bien, iglesia, si Satanás logra penetrar en el corazón de la familia, hará mucho daño allí. Y todo lo demás va a ser dañado. Por eso vamos a adentrarnos en las próximas predicaciones, si el Señor nos da vida y salud, para poder observar lo que ahora el apóstol Pablo quiere enfocarnos respecto a lo que Dios tiene que decir de nuestros hogares. En esta mañana, familia, vamos a iniciar ese estudio de esta amplia porción que está en la carta de los Efesios, que hemos titulado Una nueva vida, un nuevo andar, sección hogar. ¿Cuántos tienen un hogar aquí o cuántos pertenecen a un hogar acá? Todos. Así que esto te incluye a ti que eres adolescente, te incluye a ti que tienes ya hijos que salieron del matrimonio, te incluye a ti que eres soltero o soltera, te incluye a ti que eres casado o que eres viudo o viuda o que estás separado. Todos en esta sala tenemos que ver con lo que Dios va a hablar. Y la buena noticia es que Pablo se toma el tiempo en el Señor de tomar relación por relación y vamos a revisar a la luz de la Escritura cuáles son los roles que deberíamos estar cumpliendo para que estas relaciones glorifiquen al Señor y tú y yo podamos vivir una vida que agrade al Señor en nuestras casas. Porque siempre será más fácil de alguna u otra manera ser cristiano fuera del hogar. Cuán difícil es predicar dentro de la casa, ¿verdad? Que nos conocen, que saben dónde dejan los boxers tirados. Tú hablando de gloria y tienes la basura tirada, no recoges ese salón, tienes una sagunda ya. Tú hablando de organización, habla de organización y tu esposa te mira y dice, estás súper desordenado con esas cuentas. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos mucho que aprender sobre esta área. Mi intención no es avergonzar a nadie, no quiero señalar, tampoco pienso hacer un análisis exhaustivo de las relaciones que puedan estar haciendo acá. Mi intención es mostrar el deber ser, qué es lo que la Biblia dice, cómo debemos llevar nuestros hogares, y si hay algunas disfunciones que usted a la luz de la palabra, amado, en las entregas, puede empezar a sentir en su corazón, yo debo cambiar esto. Si necesita una ayuda más profunda, amado, siempre está la iglesia con siervos y siervas para brindar consejería. Usted se entiende, no tiene que ahogarse solo, no tiene por qué ahogarse solo. Entonces, estando dicho esto, vamos a iniciar. Y quisiera empezar diciendo lo siguiente. Antes de tratar con este tema, vamos a seguir la línea que nos propone el apóstol. Va a hablar primero de las casadas. O sea que hoy, ¿de qué vamos a hablar? De las casadas. Las casadas aprietan y dicen, ¿yo para qué vine hoy? Tranquilos que el próximo domingo, si el Señor nos da permiso, hablaremos de ¿quiénes? De los casados. Y todos se ríen allí y los niños están felices. Pero luego, ¿qué dice la Biblia? Ya habla acerca de ¿quiénes? De los hijos. Para finalizar con las relaciones interpersonales cuando estamos fuera del hogar, que es el último componente. Con eso vamos a cerrar. Entonces vamos a hablar de la familia. Y entonces el Señor, por orden de aparición, no me lo inventé yo, sino porque así lo toma Pablo, vamos a hablar acerca de las casadas. En esta amplia sección que toma el apóstol. Yo quiero orar, quiero ponerme en las manos del Señor. Quiero salir y tener paz con cada una de ustedes, hermanas. Y en la casa. Para entrar en este terreno, familia, lo primero que quiero considerar es que vamos a tratar con un tema delicado y conflictivo. ¿Por qué? Pues porque este mundo rechaza abiertamente el concepto de sumisión. De entrada, el problema radica en que nadie quiere sujetarse. Y cuando Pablo arranca, lo primero que él dice, someteos unos a otros. Ese es el argumento con el que Pablo arranca antes de empezar su disertación. Es decir, la clave para tener un andar espiritual, mire, ya me adelanto a la conclusión, si quiere se puede salir. Pero la clave para que usted pueda andar, la clave para que yo pueda andar como hijos de luz, y podamos tener relaciones saludables y podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y llevamos una vida que agrada a nuestro Señor, es practicar día a día, de manera intencional y voluntaria, la sumisión. Debemos sujetarnos, debemos someternos, dice la Biblia, unos a otros, y en el marco, que Pablo lo dice, en el temor de Dios.
Cuando esto falla, se crean las crisis. Pablo dice, primero, no dice mujeres, no dice hombres, dijo, hermanos, sométanse unos a otros. ¿Cuál es el llamado que tenemos en el Señor? A someternos mutuamente. ¿Y cuál es el marco de ese sometimiento? ¿El temor qué? O sea que esto está llamado principalmente para ¿quiénes? Para los creyentes. Si usted es creyente y yo soy creyente, este llamado nos aplica. Dice, no es un llamado para la gente del mundo, esto es un llamado para la ¿quiénes? Para los nacidos de nuevo, los que estamos en la iglesia. Tú y yo estamos llamados a sujetarnos. Y hay un montón de escenarios donde la Biblia nos plantea esto. Permítame adelantar un poco más. La Biblia enseña, por ejemplo, que el hombre y la mujer son iguales. Tenemos igual dignidad en el Señor, igual naturaleza. Fuimos creados por el mismo Señor. Sin embargo, coloca al Señor a la mujer, a diferencia de lo que este mundo enseña. En la Biblia, en el Evangelio, la mujer es colocada en una posición de honra. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Miren lo que está diciendo el apóstol Pedro respecto a la posición de la mujer. Primera de Pedro 3, 7 dice así: vosotros, maridos. ¿A quién le está hablando Pedro? Entonces, aquí, ¿cuántos maridos hay? Levanta la mano. Atenti. Atenti, que es con nosotros. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas. ¿Quiénes son ellas? Las esposas. Entonces, escucha lo que la Biblia demanda del varón. Dice, vosotros, mujeres, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso, ¿cómo? Y como a coherederas de la gracia de la vida. Razón, mis amados, para que nuestras oraciones no tengan ¿qué? No hay ni un solo versículo que hable que eso se hace así a nivel inverso. Es decir, las mujeres no tienen estorbo por nosotros. Pero nosotros, si no nos portamos bien, la Biblia asegura que nuestras oraciones sí van a tener ¿qué cosa? Estorbo. Así que la demanda para nosotros es grande. Y la posición que Dios está colocando aquí es de honra para la esposa. Así que esta posición resulta sorprendente si la comparamos, por ejemplo, en los días que Pablo escribe esto. En el mundo griego era imposible que un hombre tuviera compañerismo con una mujer, porque se consideraba que la mujer era inferior. Escuchen lo que Platón, filósofo griego, que seguramente ustedes escucharon, han visto en el colegio, decía acerca de la mujer. Escuchen. Platón aseguraba que si un hombre, Platón creía en la reencarnación, quiero aclarar. Platón decía lo siguiente: si un hombre se comportaba cobardemente en esta vida, su castigo sería reencarnar en la otra como una mujer. Fin de la cita. Sos grande, Platón. Era griego y era filósofo. A la par que escribía Pablo estas ordenanzas, quiero que piensen que este era el pensamiento que dominaba la escena escolástica de aquellos días. Seguimos. En los días de Pablo, además, la situación de la mujer romana, es decir, el estatus legal de la mujer en Roma, que era del común, que no era esposa de alguien con un alto dignatario, era similar a la de un esclavo. Se contaba entre las pertenencias del hombre. Yo no sé si a usted esto le llama la atención, pero a mí me llama la atención porque Pablo está hablándole a una sociedad donde la mujer no tenía ninguna dignidad y está hablando de esta manera tan digna. Esto debió ser una explosión en las cabezas de esas mujeres cuando estaban oyendo esta carta. Cuando oían a Pedro decir, maridos, amen a vuestras mujeres y denle honra. Y el otro ya tenía un juez así levantado para darle a la esposa. ¿Cómo? ¿Que dale honra? Ah, bueno. ¿Me está entendiendo? La cultura no determina el funcionamiento que Dios ha establecido para las relaciones. Que en la costa seamos machistas no determina que un cristiano costeño tiene que ser machista. ¿Se entiende? ¿Se comprende? El que tú hayas vivido bajo las toldas de un padre, por ejemplo, maltratador, no significa que tú tengas que convertirte posteriormente en un hombre maltratador. Y conoceréis la verdad de Cristo, y la verdad de Cristo, ¿qué te va a hacer? Libre. En aquellos días también, ojo con esto, en culturas como la India, y usted esto lo sabe, usted no es ajeno a esto, en culturas como la India, hasta el siglo XVIII, escuche con atención,
cuando todavía el Evangelio no había podido penetrar con la fuerza con la que ha entrado hoy, en los días de la India, en estos tiempos de cultural, la India se manejaba, ellos todavía se manejan, pero ahora están siendo más disimulados con ese tema de las castas. Ustedes saben que ellos manejan un sistema de castas. Y escuche con atención lo que pasaba en el siglo XVIII, hasta hace unos pocos años. Eso fue ayer, siglo XVIII. En la cultura de la India se practicaba el infanticidio de niñas por el simple hecho de haber nacido mujer. No solamente era permitido, no había delito alguno si un padre decidía acabar con la vida de su infante, estaba culturalmente aceptado, sino que se va un pasito más. Escuchen bien. Además de eso, se llevaba a cabo una práctica de inmolar a las viudas juntamente con el cadáver de sus esposos. ¿Sabe hasta cuándo llegó eso? Le voy a decir algo para que vea el poder transformacional del Evangelio. Y para las personas, en particular de mis hermanas, que puedan estar riñendo, es que la Biblia es un poco machista. Escucha lo que hace el Evangelio. Esto fue así hasta cuando apareció el misionero Guillermo Carey, que es quien se encargó de llevar la primera ola del Evangelio de avivamiento a la India. Este hombre, cuando llegó a ese territorio, comenzó a ver estas prácticas y comenzó a golpear literalmente a través de prensa, a hacer escándalo. Y como la India estaba así, en esos días era colonia inglesa, los ingleses se escandalizaron y comenzaron a presionar para que las leyes comenzaran a actuar. Y en el siglo XVIII se cortó con la práctica del infanticidio de mujeres, de niñas, y con la inmolación de las viudas. ¿Quién lo hizo? Un cristiano evangélico, porque el Evangelio de Cristo dignifica lo que el Señor ya había hecho en el huerto del Edén. Eso se llama restauración. ¿Usted me está entendiendo? Es necesario que abramos esto, porque el Evangelio no va a reducir a la mujer. El Evangelio le viene a otorgar su lugar, tal y como el Señor lo estableció en el huerto de Edén. Usted sabe muy bien que aún hoy, lugares donde el Evangelio no está, hablamos de lugares donde el Islam es fuerte. Hablamos de regiones de África, algunas regiones de Oriente, se mutilan a las niñas. ¿Estoy mintiendo? Usted lo sabe, ¿verdad? El tratamiento que se da hoy, siglo XXI, con los derechos humanos y ONG por todo el mundo, hacia las mujeres en muchos lugares es degradante y está siendo auspiciado por las religiones que se practican en estos lugares. Cuando llega el cristianismo, hay transformación. Y muchas de las cosas que trae el Señor en estos lugares remotos es que la mujer empieza a ser dignificada. El Evangelio trae libertad. Hace algunos meses pedía con Pablo, hay un muchacho que se va al mundo a recorrerlo, y él estaba en Pakistán, y él estaba viendo qué había hecho los talibanes cuando retomaron otra vez al poder. ¿Se acuerdan que Estados Unidos después de 20 años de ocupación se fue y los talibanes volvieron a retomar el poder? Y este hombre, que no es cristiano ni es nada, documentaba cómo mujeres tenían que irse en el portaequipaje de los carros porque no les era permitido sentarse en los puestos de adelante. Así es. No es siglo XVIII, no es siglo XIX. 2025. Eso fue esto, ahorita. Tú lo puedes ver, está en internet. Estamos hablando que la condición de la mujer en el mundo, por causa del pecado, Satanás la ha literalmente subyugado. Y las feministas no dicen nada ya con eso. ¿Por qué no van allá a Pakistán a hacer las huelgas? Es más fácil. Está diciendo aquí, varón, matan, no las dejan entrar. Esto me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, ahora volviendo a nuestro pasaje, verso 21. No hay ninguna baja estima. Y habiendo dicho lo anterior, verso 21, Pablo dice: quiero que se sometan unos a otros al temor de Dios. Dios en su sabiduría ha diseñado una sociedad, la sociedad humana, para que funcione en todas sus esferas bajo el marco de ciertas líneas de autoridad. Diga conmigo, hay líneas de autoridad. Hay líneas de autoridad, hay líneas de mando. Lo contrario es la anarquía, amados. Siempre tiene que haber una jerarquía. Y Dios lo estableció de esa manera. Por eso, sin ese esquema, ¿cuál esquema, pastor? Líneas de autoridad, no hay orden. Y si no hay orden, la sociedad no puede funcionar ¿de qué forma? Adecuada. Cuando una sociedad pierde sus líneas de mando, automáticamente todos mandan. ¿Qué pasa cuando todos mandan? ¿Se entiende, verdad? Así que bíblicamente quiero definir qué es la sumisión, que es la palabra que Pablo utiliza aquí.
Bíblicamente, la sumisión significa reconocer y respetar voluntariamente la autoridad de alguien en el marco de una relación. Explico. Esto no puede hacerse por miedo ni por coerción, sino por amor a Dios. La razón por la que nos sometemos no es por el miedo a que nos dañen, a que nos lleven presos, o a que nos boten del trabajo, o que nos separemos de la relación. La razón por la que lo hacemos, la razón primaria es por el temor a nuestro Señor, traducido amor a Dios. Este acto tiene que ser voluntario porque es una entrega y no es una señal ni de debilidad ni de inferioridad, sino una disciplina espiritual que refleja el orden diseñado por Dios. Cuando los cristianos nos sometemos, estamos honrando el orden que Dios estableció. Usted se da cuenta, por ejemplo, que la Biblia nos dice a los creyentes que nos sometamos a todas nuestras autoridades. ¿Por qué lo dice la Escritura? Si Él sabe que nuestras autoridades muchas son corruptas. ¿Por qué lo dice? Porque el Señor la estableció así. Fíjense que a renglón seguido dice, porque toda autoridad que ha sido dada ha sido puesta ¿por quién? Por el Señor. Porque Dios no quiere que los cristianos seamos anárquicos. ¿Se entiende, verdad? Él quiere honrar el orden que Él ya había establecido. Así que sumisión es un reconocimiento y un respeto en el que nosotros voluntariamente nos sometemos en una relación con alguien. Escuche bien. La sumisión bíblica, entendida como sujeción voluntaria, se practica en todas las relaciones. ¿Cuáles? Se practica a nivel de relaciones interpersonales, en el matrimonio, en la iglesia y en nuestras responsabilidades sociales. La mujer ha sido colocada entonces en el matrimonio bajo una cobertura a la cual voluntariamente se tiene que sujetar. ¿Ustedes se han dado cuenta que he usado la palabra voluntariamente? Muy bien, téngalo presente porque es esencial para el desarrollo de la trama. ¿Qué dice aquí en el versículo 22? Casadas estén sujetas a sus propios ¿qué? Maridos. ¿Y luego qué dice? Como al Señor. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a ver hoy es la esencia de la sumisión. Punto 1. ¿Cuál es la esencia de la sumisión para las casadas? Atenta y casada. Pastor, yo no estoy casada. Atenta porque te puedes casar mañana. Y te va a servir. Después no vengas a preguntar, pastor, ¿qué fue lo que usted predicó en septiembre? No me acuerdo. Ahí están los videos. Ahí está la Biblia. Atenti familia, porque es importante que escuche. Entonces, ¿cuál es la esencia de la sumisión de una mujer cristiana que está casada? Este asunto no tiene que ver únicamente con esposas. En todos los ámbitos de la vida vamos a toparnos con un orden que va a llevarnos a funcionamiento, a un buen funcionamiento y a establecer el propósito del Señor. Hombres y mujeres tendremos que someternos a las autoridades respectivamente en nuestras diferentes relaciones. Como ciudadanos, por ejemplo, debemos someternos a las autoridades civiles. Como miembros de una iglesia nos sometemos a las autoridades ¿qué? Eclesiásticas. Como cuando somos jóvenes nos tenemos que someter a ¿cuál autoridad? A la de los padres, ¿cierto? En cada una de las esferas en las cuales nosotros estamos hay siempre un patrón de autoridad que debe ser respetado. Usted en su trabajo rinde cuentas, por tanto está en cobertura, por tanto usted está sujeto. En el momento que usted rompe eso porque se vuelve anárquico, claro, prende una alarma y hay un danger. Y en ese danger vienen problemas. Diga conmigo, hay consecuencias. O sea, siempre tú no puedes obedecer. Vale. Quiero dejar la nota abierta. Puedes no obedecer, pero van a haber consecuencias. Asimismo, en el hogar que Dios ha establecido, Él estableció un orden. En ese orden, el esposo ocupa un rol. Ya dije que los hombre y mujer somos iguales delante del Señor, ¿verdad? Ya había leído el pasaje que dice, porque en Cristo ya no hay judío ni griego, ni libre ni esclavo. ¿Y qué más dice? Ni hombre ni mujer, porque en Él todos somos ¿qué? Uno. ¿Quién es Él? En Cristo. No hay diferencia, hermano. No hay una diferencia. Lo que no significa que no haya roles que debemos cumplir. Somos iguales, pero no hacemos todo lo mismo. En otro pasaje Pablo dice, todos predican, todos cantan, todos evangelizan, son todos estos, son todo aquello. No, así como en una casa hay muchos utensilios, así también hay muchos miembros. La casa es el hogar y el Señor ha puesto roles. Y el rol de la mujer es estar bajo sujeción de su marido.
Esto no denigra a la mujer, sino que la coloca en una posición de cobertura respecto al hombre. El hombre es el que toma la decisión. Y esta es de las cosas que a mí me encanta decir, a mi esposa le fascina. Usted no sabe que cuando usted llega al cielo, a usted no le van a pedir cuentas directamente por ese matrimonio y ese hogar. Mujeres que están aquí. ¿Cómo así, pastor? Cuando el Señor hizo a Adán y tomó a Eva, a ambos los colocó en el huerto de Edén y a ambos les dio roles a hacer. A Adán en particular le dio unas afirmaciones: mira, tú vas a tener que poner nombre, vas a tener que sojuzgar, vas a tener que hacer esto. Y ella va a hacer ¿qué cosa? ¿Tu ayuda qué? O sea que ella también de alguna manera iba a hacer las mismas cosas, pero Dios no estaba hablando con Eva, Él estaba hablando ¿con quién? Con Adán. Y al hacerlo creó un pacto con él. Y en ese momento el Señor lo empodera a él. Fíjense que cuando Eva se pone a hacer el diálogo que nunca debió hacer con una culebra que hablaba, yo no sé si eso no le dio a ella indicios que por ahí la cosa no va bien, porque yo no creo que haya sido la primera culebra que ella vio, pero sí seguro que era la primera culebra que hablaba. Entonces cuando ella comienza a hablar con una culebra que ya la cosa va mal, come del fruto, y dice la Biblia que entonces ella indujo ¿a quién? A Adán, pero no fue que le metió el fruto en la boca. Ella se lo ofreció. ¿Y él qué hizo? Voluntariamente, ¿qué hizo? Transgredió. Ahora bien, cuando Dios comienza a repartir las disciplinas, Él no va con Eva. Ni siquiera le dice: ¿tú por qué le diste ese fruto? Estoy mirando a Mario. ¿Tú por qué le diste ese fruto? No. ¿Qué hace el Señor y con quién habla? Con Adán. ¿Por qué? Porque con él hizo ¿qué cosa? Su pacto. Porque él es la cabeza y él respondía por el huerto de Edén y alrededor, y por esa mujer también. ¿Y qué hizo el sinvergüenza? Se eludió. Que dijo: Señor, básicamente la culpa es tuya, porque yo estaba bien solo. Pero la mujer que tú, ¿por qué te inventaste eso? Y de ahí empezó el problema. Usted lo entiende, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de la sujeción, amado, en estos tiempos, nosotros tenemos que entender que hay un punto de sujeción, porque Dios coloca a la mujer bajo cobertura, no en inclinación hacia el hombre. Cuando a mí me llamen, cuando ustedes han oído la canción Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, una de las cosas que Dios me va a pedir es cuenta por mi esposa, por mi hijo. Mira, en la línea de prioridades ni siquiera va a la iglesia primero. Dios no me va a pedir cuenta primero por la iglesia que por mi esposa y por mi hijo. Yo soy responsable de esas cosas. Y ella es la ayuda idónea. El lío lo tengo ¿quién? Señalen los hombres que están aquí. El lío es mío. La sierva no le van a decir nada. Mire acá como dice Hebreos en el capítulo 5, verso 7. Escúchame. Jesús, ten la cita por favor, Mike. Jesús nos mostró el ejemplo más grande de sujeción. Hebreos 5, 7, hija. Jesús nace en un hogar terrestre con unos padres humanos. Díganme ustedes, ¿quién sustentaba cuando María tenía a Jesús en los brazos? ¿Ella lo estaba sustentando o Jesús la sustentaba a ella? Bravo, ¿verdad? Dice: interesante, pastor, no lo había visto. Cuando vea su presencia en diciembre piensa: el dueño de todo lo que hay, dice la Biblia, porque en Jesús fueron hechas por Él, en Él y para Él fueron hechas ¿qué cosa? Todas las cosas. Así que cuando María creía sustentar a Jesús, Jesús la sustentaba a ella de manera sobrehumana, sobrenatural. Y sin embargo dice la Biblia que Jesús se hizo hombre. Dice el texto: porque se despojó, no teniendo como cosa que aferrarse el hecho de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo en forma de siervo. ¿Sabe cómo se llama eso, amado? Decidió sujetarse a las leyes que el Padre estaba promulgando. Así que el primer ejemplo de sujeción voluntaria lo tenemos ¿en quién? Cristo. Ahora tiene sentido cuando Pablo dice: yo quiero que ustedes se sometan a sus maridos como la iglesia se somete ¿a quién? A Cristo. Y Cristo es la razón. Hebreos 5, 7 dice, vamos a leerlo hasta el versículo 9, del 7 al 9, dice así: y Cristo en los días de su carne, ¿qué dice la Biblia allí? Y lágrimas, a quien podía librarle de la muerte, dice la Biblia, y fue oído a causa de su temor reverente, verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. Ahora yo pregunto, ¿Jesús tenía alguna falla? No, pero sin embargo la Biblia dice que aprendió la obediencia.
Ahora imagínate tú, mi amada, llena de fallas, sin virtudes, sujeta al error y al pecado, a vanidades. ¿Cuánto más no tendrás que aprender como lo hizo Jesús? Nadie dice amén, yo voy a decir amén por ti. Amén. Trátame, Señor. Te voy a dar confianza para que digas amén hoy. Hay desquite el próximo domingo. Que tú digas amén, porque el desquite viene el próximo domingo para nosotros. Entonces, Jesús aprendió la obediencia, y dice el verso 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. También lo vemos en la Trinidad, la sujeción. Por ejemplo, hay un solo Dios existente eternamente, pero se manifiesta en tres personas, que es la Trinidad. Cuando vemos la economía de la Trinidad, vemos que el Padre diseña un plan de salvación y el Hijo, que es el Dios, decide cumplir ese plan que el Padre le coloca y se despoja, y es Él quien viene a ocupar el lugar del Cordero. Jesús no se aferró a su hecho de ser Dios, sino que se entrega de manera voluntaria. Jesús dice en una parte, porque yo doy mi vida, nadie me la quita, sino que yo la entrego. ¿Cómo se llama eso? ¿Sujeción qué? Voluntaria. Voluntaria. Y para darte más tranquilidad, amada, en este tema de la sujeción, horas antes, cuando Jesús sabía que su hora ya llegaba, se puso a orar y en su oración decía, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí este cáliz de amargura, pero yo me someto voluntariamente a lo que tú tengas que hacer conmigo. ¿Eso qué significa? Que a veces usted se va a someter, aunque a veces no le guste, pero por amor a su Padre que está en los cielos, usted lo va a hacer. Y hay recompensa. ¿Cuántos creen eso? Hay recompensa, siempre hay recompensa. Seguimos adelante. Escúcheme bien, familia. Así que el Verbo que se hizo carne y que era plenamente divino, se sometió voluntaria e intencionalmente y de forma gozosa a la voluntad del Padre. Y este es el llamado que tiene la esposa en el contexto de una relación de matrimonio. Dios te llama a ti, mujer, a someterte de manera voluntaria, intencional y gozosa ante la cobertura de tu marido. Ojo que yo no estoy hablando si el marido lo merece o no. Estamos en el deber ser. Estamos estudiando el deber ser de la cosa. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios tiene cuando te casaste? El llamado no es que yo quiero que mi esposo me lleve a pasear por el Caribe. Es que él no me ha dado el anillo. Es que no, esos sueños románticos, cuando te vayas a casar, piensa en esto. Y esto trae por consecuencia, casi que a manera de colorario, a mis hermanas que están solteras, les digo, si tú entiendes que cuando tú te casas vas a pasar a una cobertura, tú tienes que escoger bien quién va a ser ese hombre al quien tú vas a someterte, porque después ya no hay tu tía que valga. Ya después, pastor, óreme, yo te puedo orar, pero yo me voy para mi casa y me duermo allá en mi casa, la que está en Barrila eres tú. Oye, pero no te pongas así, te lo estoy diciendo antes de que pase, ¿verdad? Porque después vienen las lágrimas. No puedes subestimar eso. Aquí padres que están pariendo con hijo o hija que están diciendo que no sea ese, que no sea ese filisteo, que no sea esa filistea, que no sea esa incircuncisa, que no sé qué. No lo hacen porque seamos evangélicos, no lo decimos simplemente porque vayamos a la iglesia, no lo decimos porque queremos fastidiarte la vida. Te lo decimos porque vas a tener que someterte. Y luego si ese hombre no está conforme al corazón de Dios, te va a doler someterte, te va a costar someterte. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te vas a tener que someter. ¿Qué hago? Cómetelo con papas. Le echas un poquito de ketchup, como tú lo cogiste, le echas, como cuando el arroz no sabe bien, que uno le zampa su poco de le echa suero, le empuja salsa mar y te lo arregla todo. Eso se va así. Te le tienes que poner mucho Espíritu Santo, bastante lágrimas, adobarlo con lágrimas y sometimiento en el Señor. Te va a costar algunos años de lágrimas, pero después te vas a acostumbrar, porque el Espíritu Santo siempre te va perfeccionando. Pero vas a llorar un poco. Bastante. No más preguntas, su señorita. Mírenme acá. Se está entendiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el llamado de la esposa? A someterse.
¿Y cuál es la razón, el motivo? Cristo lo hizo. Mire que no estoy poniendo de que tú tienes que hacerlo porque quieras, porque no quieras, porque si el esposo puede. No, no. Aquí la razón es teológica. ¿Cuál es? Cristo lo hizo. Si tú crees que padeces, piensa en la cruz. Siempre piensa en la cruz. Cristo Amén. padeció más. El corazón de tu Padre Celestial es así. Escúcheme esto. ¿En qué consiste esa sumisión? Es que el Señor ha diseñado a la mujer para que esté siempre bajo cobertura. Porque primero creó a Adán y Dios la saca del costado, que tiene una significancia. No voy a entrar en eso. Pero primero, cuando tú naces, Dios te confía a ti, que eres su hija, a una cobertura. La primera cobertura que tú tienes se llama papá. Hoy no dijeron amén. Amén. Y que duele cuando papá no está, ¿verdad? O duele cuando está pero no está. ¿Hace daño o no hace daño? Entonces la primera cobertura que Dios pone es papá en una mujer. Por eso tiene sentido, escúcheme con atención, atente a esto. Cuando usted se va a casar y ya eres mayor, pasas de una cobertura inicial de un padre que te estuvo criando, que te estuvo enseñando, que estuvo colocando su pecho literalmente frente a los dardos del enemigo. Es tu primera cobertura. Cobertura es cubrimiento, es cuidado, es protección. A cambio, lo que Dios dice, tú te tienes que sujetar ¿a qué? A esa cobertura. No porque tú le tengas que deber pleitesía, sino porque si te sales de la cobertura, pierdes. Te llegan los dardos. Papá pone el pecho por ti. Fuimos diseñados para proteger a nuestras hijas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso no se acaba nunca. Aquí hay mujeres ya de 200 años y sus padres todavía las tratan como, todavía le dicen que la niña, la nena. No voy a mirar a la nena aquí. Porque para papá siempre va a verte como su objeto a preservar. Es el diseño natural con el que el Señor te hizo y nos hizo a nosotros. ¿Se está entendiendo? Entonces, cuando tú te vas a casar, lo que Dios hace ahora es, y fíjense que la ceremonia lo dice, cuando el pastor está acá al frente, que está oficiando el matrimonio, normalmente, si te casas en un contexto bíblico, dice el pastor, ¿quién entrega a esta mujer? Porque el pastor dice quién entrega. Porque en ese momento se simboliza un cambio de cobertura. Pasas de la cobertura de papá y ahora te la entrega a quién. ¿Se la entrega a quién? A quien va a ser ahora su nueva cobertura. ¿Quién es su cobertura? El marido. Por eso uno como papá, y si tiene una hija, uno tiene que mirar 4 veces a ese tipo. Uno le dice a la chica, y este es el que me va a reemplazar a mí en la cobertura. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces hay un hábito de protección. Dios no guía ruedas sueltas, Él guía y cubre a sus hijas, a las mujeres que Él tiene bajo su sujeción. No es renunciar a tu individualidad, hermana, no es perder tu libertad, no es dejar de pensar por ti misma, no es esclavizarte a vivir en función de otro. Simplemente en la Biblia es pasar de una cobertura a otra de manera voluntaria, intencional y gozosa. Amén. Gracias, amor. Yo iba a cerrar ya, esto no pegó. Vamos a recoger. Cuando estás bajo la cobertura, tu rol es liderar al lado de tu marido, no sin él. Tu rol es liderar, estoy hablando ya como los apóstoles. Es liderar al lado de tu marido. No competir con él, no rivalizar con él, sino ser ayuda idónea. ¿Se entiende eso? Tú vas a poder desarrollarte. Mira, cuando tú estás bajo una buena cobertura de un hombre que entiende su llamado y tú también lo entiendes, tú vas a poder desarrollar tus dones, tú vas a poder desarrollar tus talentos, tú no vas a estar coaccionada, coartada. Por eso escoge bien. Coge bien. Es estar bajo la cobertura, en este caso, del liderazgo de tu marido, sin competir con él, sin rivalizar con él, siendo ayuda idónea, siendo coequipera del mismo viaje, los dos van al mismo lugar. Aquí se dice en el texto del Antiguo Testamento, andarán juntos. Si ustedes no están de acuerdo, no se casen. Es que me gusta, pero yo tengo planeado irme allá a pelear en la guerra de Ucrania. Y el otro no le gusta salir ni del cuarto. Yo veo peligro ahí.
Veo danger. Entonces, segundo aspecto, el motivo de la sumisión. Entonces, el verso 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y da la razón. ¿Cuál es el motivo de estar sujeto que dice el texto allí? Como al Señor. Ese es el motivo. O sea, no nos sujetamos, permítanme que yo me incluya ahí, amadas, no nos sujetamos por motivo distinto que no sea por el Señor. ¿Esto qué significa? Quiero hacer una nota aclaratoria. El texto no está diciendo, ojo con lo que digo, el texto no está diciendo que las esposas deben someterse a sus maridos de la misma manera como ellas se someten al Señor. No lo dice. No se interpreta eso. El texto no está diciendo que ustedes se tienen que someter como se le somete a Cristo a su marido. Eso no dice el texto. La sumisión a Cristo es una manera única, porque es una relación única en muchos sentidos. A nadie le damos el mismo nivel ni de honra, ni de respeto, ni de obediencia que le debemos a Cristo. Amén. Entonces lo primero que quiero dejar claro es que usted no se le va a someter al marido como si él fuera el Cristo de su casa, porque eso es idolatría. ¿No es eso lo que está diciendo Pablo? Ahora, es el Señor quien ha establecido esa línea de autoridad en el hogar. Así que cuando una esposa se sujeta a su marido, en realidad lo que está haciendo es obedecer a Cristo. Eso es lo que está diciendo ese texto. Amén. Que cuando tú te sometes voluntariamente, intencionalmente y gozosamente a tu marido, lo estás haciendo en obediencia a Cristo. Estás obedeciendo a tu Señor. En ese sentido estás andando como cristiano. Amén. De ahí se deriva la otra. Si tú no te sometes voluntariamente, intencionalmente y gozosamente, no estás obedeciendo. O sea que no estás andando. Significa que vas a tener problemas. Vamos allí, ¿verdad? El pastor iba chévere la prédica, ahora otra vez la tela empantanó. Vamos hacia adelante. Mi amada hermana, si tú quieres agradar al Señor Jesús y vivir para su gloria, debes hacerlo sujetándote y respetando y respetando a tu marido. Sí, porque lo digo pegado y dice, ahí está, lo tengo que respetar, lo dijo el pastor, usted lo dijo. No, debes sujetarte y debes respetar a tu marido. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ahora piensa en esto cuando vayas a pensar en esa sujeción. Cristo te ama, Él murió por ti, Él desea tu bien, tú deseas agradarle al Señor, entonces sujétate a tu marido. El llamado de una esposa, y es el área que más va a consumir energía, es sujetarse a su marido. Esa es una de las luchas más grandes que tienen las esposas, a unas más que otras, pero todas batallan en esa área. Ese es un área que, si no fuera así, Pablo no habría escrito esto. Ay, es que mi marido es chévere. De pronto es chévere porque no está ejerciendo su liderazgo y tú estás allí al frente de la cosa. El día que él ejerza su liderazgo va a dejar de ser chévere. Ese día vas a aprender a sujetar. Ese día dice, pastor, necesito hablar con usted. ¿Me está entendiendo? ¿Se comprende allí? Tenemos que crecer en esa área, mujeres. Ahora bien, mira lo que dice Primera de Pedro 3:1. Respecto a esto, está hablando Pedro en ese capítulo 3, verso 1. Dice, asimismo, vosotras. ¿A quién les está hablando? A las mujeres. ¿Pero qué tipo de mujeres? A las casadas, que son como que sean creyentes. Entonces Pedro le dice, asimismo ustedes mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no... mira que aquí hay un espacio. ¿Por qué además se necesita la sujeción en la vida del creyente? Respuesta. Pedro considera que pueden haber en la audiencia personas que estén casadas con no creyentes. Y en ese caso, Pedro dice, miren, ustedes no tienen carta abierta para dejar de someterse, todo lo contrario, sujétense más. ¿Para qué? Para que vean. ¿Sabe por qué usted no lee eso? Porque usted trae en seco. Y usted dice, ese puede ser mi caso. Pero pastor, es que usted no conoce mi situación. O sea,
eso que dice la Biblia está bien, pero si usted viera lo mío, entonces usted me entendería. No hay colorarios, amados. Ahí lo que dice es: mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Y Pedro dice, para que también. O sea que eso también aplica primero para los creyentes. Estamos llamados a eso, pero Pedro extiende una porción y dice, y probablemente también aquellos que no son creyentes puedan creer y sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así que esto no es un tema de temperamento, pastor, es que mi temperamento es explosivo. Bueno, amada, échese agua y apláquese y enrosquese. ¿Sí se entiende? No es un tema de temperamento, no es un tema de actitud, es un tema de fundamento y carácter. Es algo en lo que tienes que crecer, es algo en lo que tienes que trabajar, es algo en lo que tienes que dar fruto como esposa. Si conoces a tu Salvador, vas a entender lo que Él ha hecho por ti y entonces vas a ver que Él es suficiente. Entonces, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Hemos hablado de la esencia de la sumisión, hemos visto el motivo de la sumisión. ¿Cuál es el motivo de la sumisión? Cristo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver la razón de esta sumisión. Verso 23. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Porque el marido es cabeza de la mujer, sigue argumentando Pablo. Así que como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, él está hablando cuál es la razón por la que las mujeres deben sujetarse a sus esposos. Y la primera razón que les pone es, nótese que la mujer debe sujetarse a un hombre porque este es quien ocupa el lugar de cabeza. Voy a leer lo que había escrito aquí. Esto significa que el esposo le ha sido asignado el ser cabeza de su hogar. Escuche con atención, esto es para los hombres que estamos en la sala. Tú y yo hemos sido llamados y asignados por el Señor. Si tenemos una casa, un hogar, nosotros somos la cabeza de esa casa. Lo quieras o no, lo desempeñes o no, ese es tu lugar en el Señor y se te va a demandar por eso, así ahora la estés haciéndote el loco y no sea contigo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, cuando Adán se hizo el loco y se escondió, Dios no habló con Eva. ¿Con quién habló Él? Con Adán. Con Adán. Y va a hablar contigo, cabezón. Va a hablar contigo. No te escondas detrás de tu esposa. De pronto aquí la pasas sabroso porque ella es la que está dirigiendo la cosa y tú estás cómodo. Pero cuando llegue el gran momento, como dice la canción de Kiosco, cuando llegue el gran despertar, allí te van a llamar a cuentas. Porque Dios no le entregó el hogar a tu esposa, te lo entregó a ti. Así lo cumplas o no, estés al frente o no, a ti te van a pedir cuentas. ¿Se entiende? Así como se hace y así como debemos hacerlo. El modelo a la luz de las Escrituras debe ser que en nuestros hogares se manifieste la relación que Cristo tiene con su iglesia. Entonces, escúchenme aquí. Hemos hablado de la esencia de la sumisión, hemos hablado del motivo de la sumisión, que es Cristo. Hemos visto la razón de esa sumisión y ahora estamos viendo el modelo. El modelo en la iglesia. Hay hombres que no dignifican su rol, que generan estrés sobre sus esposas, que son con un tratamiento áspero hacia ellas y que generan conflicto, dificultad y son difíciles de poder que las hermanas puedan crecer en este área en el que le están llamando. Yo sé que usted está pensando y dice, pastor, si me tengo que someter, pero si ese tipo no da ni la hora, eso es un sinvergüenza. Uy. Más, Señor. Yo sé que es difícil. Escúcheme acá. Yo no pretendo hoy con este texto resolver el problema puntual de tu hogar, pero sí debo decirte, amada hermana, que estás pasando por esta situación. El Señor no rebaja el estándar, pero sí te da salida. Escúchame con esto. Hay hombres que no se ganan el respeto para ser seguidos y ser sujetos. ¿Se entiende lo que digo? Pero el Señor nos da salidas a ustedes, amadas hermanas, para que se sigan sujetando. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que aquel se convierta, Cristo venga o tú seas llamada a su presencia. Como dicen los carros, lo que ocurra primero. Esto es serio, familia. Yo no lo puedo rebajar más. Yo quisiera decirte algo que te emocione, pero no puedo hacerlo porque te mentiría. Estás llamada a sujetar. Ahora,
Pastor, y entonces me tengo que sujetar cada vez que él diga y piense y haga. No, hay un límite. ¿Cuándo esta regla que Dios está pidiendo se suspende? En el momento en que un marido esté incitando a su esposa a que le siga cuando va a contravenir la autoridad de Cristo. En ese momento no estás obligada a sujetarte. Porque es necesario, dice la Biblia, obedecer primero a Dios. ¿Dónde más, pastor? ¿Te está dando una muñequera? Sal de ahí. Y denuncia. Si no lo denuncias tú, lo denunciamos nosotros. En el amor de Cristo. Amén. ¿Se entiende? Así es. La buena noticia es que en Cristo siempre hay oportunidad de restauración. Es decir, que Dios puede transformar el corazón de un hombre prófugo emocional y espiritualmente, indigno para ser seguido. Dios lo puede hacer. Ahí es donde entra el evangelio de verdad. Amada, predique el evangelio en su casa. Predíqueselo a ese hombre pecador. No desista de ello, porque usted no conoce si ese hombre en algún momento Dios lo llama a salvación. Y lo único que puede salvarte de ese cuerpo de muerte es la transformación de Cristo a la vida de ese varón. No hay otra. No hay otra. Y en el caso para las mujeres, muchachas, hermanas que están aquí, que aún no se han casado, amadas, escuchando este patrón de lo que Dios está hablando, se hace importante y se hace necesario que tú puedas afinar tu escogencia. No porque sea el más bonito, no porque el que tenga más plata, no porque esté ubicado en X o Y parte, sino porque sea conforme al corazón de Dios. Amén. Para las mamás que crían varones, tenemos que criar varones conforme al corazón de Dios y enseñarles el trato como Dios plantea para nuestros varones. Ellos no pueden ir por la vida haciendo unos pachá, que me atiendan, que me lleven, que me cojan, que me traigan. ¿Me está entendiendo? A veces nosotros somos responsables por una crianza descuidada en cuanto a principios, de crear patrones de conducta sobre hombres que mañana van a traer dolor al corazón de sus esposas. Tenemos que trabajar en eso. ¿Alguien diga amén? Creo que lo que hemos visto hasta aquí hoy respecto al tema de las esposas ha sido suficiente por este momento. Dios, si nos da vida y salud, el próximo domingo hablaremos acerca de los esposos cristianos. Señor, yo te doy gracias por estas mujeres que están aquí hoy reunidas. Y yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en ellas, Señor. Gracias por la valentía que tú pones cada día, Señor, para seguir amándote a ti y amando a sus maridos.